Buenas tardes, gracias por la sintonía. Otro día más de Estructuras. Recuerden que estamos los sábados a las 3 de la tarde y también una retransmisión a las 12 de la noche aquí en CDN, en Canal 37 y en todas sus plataformas digitales. Hoy, en lugar de tener los habituales comentarios con Juan Miguel no me va a acompañar en esta ocasión, sino que yo tendré el privilegio de dos excelentes invitados y voy a arrancar por una persona que es muy conocida en este país. Su radio de acción abarca mucho más de aquello por lo cual más se le conoce. Él es el ingeniero geólogo Osiris de León, miembro de la Academia de Ciencias, y él me dijo que lo más importante de su presentación es que es amigo mío, yo creo que eso es verdad. Hola Osiris, ¿cómo estás? Saludos Leila, saludos a todo el pueblo, contento de estar compartiendo contigo esta entrega especial para hablar de esos temas que la gente siempre quiere que tú y yo hablemos, que hagamos algún tipo de análisis que caiga en el terreno de la objetividad y de la veracidad. Tú sabes bien por qué yo dije lo que dije en la presentación, porque obviamente la geología implica mucho más que los sismos. Así es. Pero contigo pasa, con los memes y los comentarios y las cosas en las redes sociales, sí, lo mismo que pasaba, que todavía pasa, de hecho, con Juan Manuel Méndez, el general. Ajá, sí, del COE. Su trabajo era mucho más que los ciclones, claro, pero claro, no importa, claro, ya, la gente lo ubicaba y le hacía los memes y las fotos, el señor de los ciclones. Así es. Y así que lo conocen. Entonces contigo... El tema de los terremotos. No, el señor de los terremotos. Aunque hablemos de minas, aunque hablemos de geotecnia, de puentes, de lluvias, de inundaciones, pues la gente, cuando hay un terremoto, dice, ¿cuál es la opinión de fulano de tal sobre esto? Porque espera que le digan qué pasó, por qué pasó y qué se puede esperar. Yo te dije en el camerino que la gente, cuando hay un movimiento fuerte, algunos salen, en el país, algunos salen corriendo a la calle y Osiris sale corriendo al closet a buscar la corbata. A buscar las corbatas distintas para los programas distintos. Pero qué bueno que la sociedad pues tenga confianza en este tipo de análisis. Totalmente. Y no solamente la sociedad local, también la sociedad internacional, porque muchos medios internacionales sí me llaman cuando pasan estas cosas, que hay un terremoto que afecta a un determinado país, como ha sido el caso del terremoto de Turquía. Ay, pues sí, me han llamado triste. Medios de Miami, de New York, de Sudamérica, buscando explicación de por qué pasó esto, si el segundo evento fue una réplica o fue un sismo distinto, explicarle cómo funciona en ese país la tectónica regional, qué placa empuja a cuál placa y por qué la empuja y qué se puede esperar, por qué el modelo constructivo falló, si hay experiencia en ese país en cuanto a sismicidad y en cuanto a tener que diseñar estructuras que resistan terremotos. Y cómo, que es la parte más importante, Leila, la gente dice, ¿cómo lo que pasó ahí puede afectarnos a nosotros como país? Porque al final del día esa es la pregunta. Claro, ¿y cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque en realidad, aunque ese evento fue sumamente triste por la cantidad de muertos y de heridos. Muchos muertos. Y en la escala Richter el primero fue 7.8. 7.8 y el segundo, que no fue réplica, fue 7.5. Sí, yo te escuché decir que no fue réplica. No fue réplica. Porque mira, fíjate qué pasa. Para tú saber si es réplica o no, tú tienes que ver cuál es el mecanismo de ruptura de la falla. Si la falla rompe por desgarramiento, lo que llamamos una falla transcurrente, si es una falla de subducción, donde una placa penetra debajo de la otra, es natural que si esta placa, como nos pasa a nosotros en Puerto Plata, que la placa de Norteamérica penetra por debajo de Puerto Plata, por debajo de Montecristi, por debajo de Samaná, que tú tengas sismos que se van desplazando del eje de la falla. Pero si es una falla de deslizamiento lateral, todos los eventos posteriores y que tú llamas réplicas tienen que estar alineados con ese eje. Por tanto, si tienes otro evento sísmico horas después desplazado de ese eje, no es una réplica, fue otra falla paralela que rompió. Es como decir, por ejemplo, que tú tienes una falla a lo largo de la 27 de febrero y que esa falla es de desgarramiento lateral. En consecuencia, todos los epicentros van a estar en la 27 de febrero, más allá o más acá, pero en la 27, claro, porque es vertical la ruptura. En cambio, si te dicen 6, 7, 8 horas después que hubo otro evento y que no estuvo en la 27, sino que estuvo en la Bolívar, o estuvo en la Independencia, o estuvo en la John F. Kennedy, tú dices, no es réplica, porque no coincide con el eje de la falla, no es la misma falla, es otra falla. La réplica obligatoriamente tiene que estar sobre la misma falla.
Si es en otra falla, entonces no es réplica, es una segunda ruptura disparada por el primer evento. Es decir, yo te empujé a ti y tú al desplazarte para caerte, te llevaste a tu hermana que estaba al lado tuyo. Pero es una consecuencia directa de este primer evento, que genera un empuje. Siempre que hay un evento sísmico es porque hay un empuje fuerte de una masa de corteza terrestre y logra vencer la resistencia de la roca se parte y al partirse, como hay un desplazamiento, y hay unas imágenes por ahí muy bonitas de satélite tomadas antes del sismo y después del sismo. Y cuando tú las comparas, te da una imagen animada que se ve el proceso de ruptura lateral, que no es, por ejemplo, el proceso tradicional que tú tienes en Puerto Rico, o en Haití, en República Dominicana, o en Venezuela. Entonces, por eso siempre el geólogo, más que ver la posición epicentral, mira el mecanismo de desplazamiento de la falla para saber qué recomendarle a la sociedad en términos de los eventos que pueden venir con posterioridad a esa sacudida principal. O sea que allá, como tú dices que es distinto a lo de Puerto Rico, Haití, República Dominicana, sí, las recomendaciones allá, por ejemplo, son diferentes a las de aquí. Sí, porque allá tú tienes una ruptura lateral, y al ser lateral, tú sabes que desde el principio hasta el final de esa falla, todos los epicentros van a estar alineados. Eso implica que tu objetivo primario, en términos de seguridad, recomendarle al gobierno, al sector privado, a los medios de comunicación, cuáles son las estructuras que están en peligro, son las que están más alineadas con el eje. Ahora, si tú tienes una secuencia de fallas paralelas, tienes que advertir que esas fallas pudieron haber recibido una compresión extraordinaria y que fruto de esa compresión puede haber una ruptura. Por ejemplo, a veces nos pasa que tenemos un terremoto en Centroamérica, por ejemplo en El Salvador o en Guatemala. Pero cuando tú ves el mecanismo de empuje, tú dices, cuidado, que ese empuje llegó aquí al Caribe, porque empujó de oeste a este. En consecuencia, hay un estrés, hay un esfuerzo concentrado en la placa del Caribe y puede dispararse un evento aquí en la región. Y efectivamente, 8, 10, 12, 15 horas después tú ves una ruptura derivada de ese empuje que hay allá. Es como que tú golpeas la pared de un lado súbitamente y tú dices, cuidado, que eso te va a generar grietas. Y al otro día tú ves las grietas y dices, ah, sí, míralo, aquí están las grietas del impacto de ayer. Entonces, eso pasa en la corteza terrestre, que es una masa de roca que tú tienes ahí, rígida, no es flexible, y entonces se dispara el evento sísmico. Evidentemente, tienes que sumarle a eso como orientación al gobierno y a la sociedad, que quien más sufre es quien está sobre el suelo flexible. Que si tú estás en Naco y yo estoy en los prados... El suelo flexible es el suelo arcilloso, por ejemplo, aquel ¿verdad? Que tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Recuerda que cuando tú eras niña y tú estabas en la escuela primaria, tú podías tomar un poquito de lodo con agua, moldearlo, hacer una pelotita, sí, hacer un carrito, hacer una muñequita, hacer una cajita, una mesita con el lodo, por la flexibilidad. El lodo es como la masilla. Fíjate que con la masilla tú puedes moldearla. Cuando tú estás en la cocina de tu casa, trabajando con harina, aceite, vinagre, tú puedes tomar esa harina y moldearla y darle la forma que tú quieres a una arepita que tú estás preparando, porque es flexible. El suelo que te da esa facilidad es el suelo que tú llamas flexible. O sea, tú decías que si yo estoy en Naco, yo estoy en arcilla tú o en roca. Si tú estás en Naco, tú estás en roca, pero si yo estoy en los prados, estoy en suelo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Un mismo evento sísmico con dos escuelas, una en los prados y otra en Naco, sufre la de los prados y no la de Naco. Ejemplo, Ciudad Colonial de Santiago, Ciudad Colonial de La Vega, Ciudad Colonial de Santo Domingo. Terremoto del 2 de diciembre de 1562. Te destruye por completo la Ciudad Colonial de La Vega. Te destruye por completo la Ciudad Colonial de Santiago. Aquí no pasa nada. Pero la Ciudad Colonial de Santo Domingo se te queda intacta. Sí. Y te aguanta el terremoto del 4 de agosto de 1946. El más devastador que ha pasado en este país. Superior al de Turquía. Tuvo un tsunami. Un tsunami que arrasó a Matanzas. Claro. ¿Por qué se llama Matancitas? Porque Matanzas, que era la común principal de la zona, ese era el gran pueblo. El Nagua de hoy era el Matanzas de ayer. Y entonces el tsunami entra, barre a Matanzas, se quedan, sobreviven 2 o 3 casitas y la gente comienza a llamarles Matancitas. Lo llevó al diminutivo por el daño que hubo. Todo eso es una señal de que tú acumulas fuerzas sísmicas extraordinarias
en la zona de contacto de placas tectónicas y que cuando se rompe abruptamente, porque tiene una placa penetrando por debajo de otra, cuando eso rompe, viene una vibración extraordinaria y donde más se amplifica es en el suelo flexible. Donde quiera que tú tienes arcilla, Sí. limo, arena, grava, aluvión, tiene el daño. Si tú vas a cualquier país donde hay un terremoto, yo lo hago, con todos los terremotos que ocurren en la región, me voy. A Haití me fui inmediatamente, busqué un amigo que me prestó un helicóptero, nos fuimos en el helicóptero, vimos todo. El 100% de lo que se cayó, Leila, estaba sobre suelo. Y el 100% de lo que estaba sobre roca se quedó de pie, aún evidenciando vulnerabilidades. Estructuras que tú la veías vulnerable, hechas por la gente a mano. Que tú dices, no, pero eso debió haberse caído. ¿Y por qué no se cayó? Cuando yo le muestro en congresos internacionales, en Roma, en Francia, en España, en cualquier país suramericano o en Norteamérica, la muestro en Estados Unidos, la muestro en Canadá, la gente dice, espera un momentito, déjemela un poquito más. Usted me dice que eso no se cayó y el Palacio Nacional se cayó. Y efectivamente, cuando la gente ve esa obra majestuosa, el Palacio Nacional del gobierno de Haití, colapsada, y una casa paupérrima, que si te la ofrecen en venta, tú no das más de 10 pesos por ella, porque lo que tú ves ahí son cosas mal puestas, todo desorganizado, sin columnas, sin varillas. Y dice, ¿cómo sobrevivió? No, no fue la estructura que sobrevivió, fue la roca que estaba abajo, que produjo un efecto de blindaje sobre la estructura, y eso te pasa en la ciudad colonial de Santo Domingo. La catedral no tiene acero, y ha sobrevivido 10 terremotos, igual que el Alcázar de Colón, igual que la iglesia Regina Angelorum, igual que todas las edificaciones coloniales que están en la Avenida de las Damas, calle de las Damas. Esto es una señal clara de que aquel mensaje que está escrito en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, sin hacer una prédica religiosa, dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato sobre la arena. Vino de la práctica diaria en la sociedad donde eso se escribió. Ellos veían que cuando había terremoto, lo que estaba sobre la roca sobrevivía. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos quiero hablar del último evento ocurrido aquí en el país y precauciones que la gente puede tomar, porque creo que hay cierta confusión y la gente no siempre reacciona bien ante el pánico y es bueno como reiterar cosas, tal vez a fruto de la repetición. Podría quizás la gente tener una reacción más modo supervivencia. Yo creo que mi modo supervivencia es nulo. Yo me quedo tiesa, pero bueno, vamos a la pausa y regresemos. Gracias por mantener la sintonía. Estoy aquí con Osiris de León, ingeniero geólogo, pero ustedes todos conocen a Osiris. Osiris, el último evento que ocurrió aquí en el país se sintió más fuerte de lo que muchos pensábamos que iba a salir el número en la escala Richter, que creo que fue 5.3, epicentro en Baní. Sin embargo, yo te he escuchado a ti mismo decir en otros programas, incluyendo algunos en los que yo misma he participado en la entrevista, que no necesariamente tiene que ver con el número, solamente con el número en la escala, sino que tiene que ver con la profundidad, el tipo de movimiento. Hay otros aspectos a tomar en cuenta. Creo que has dicho eso varias veces. ¿Es así? ¿Puedes explicarnos un poco? Es así, te lo puedo explicar de manera sencilla. El pasado año tú tuviste un terremoto de magnitud 7.7. Es el segundo más fuerte que hemos tenido en la placa del Caribe, al norte de Jamaica. Tan fuerte que se sintió en Miami. Toma nota de eso. Miami es una ciudad no sísmica. Miami no está preparada para terremotos porque no va a tener terremotos. Lo he explicado en programas de Miami, de New York. Todavía esta semana, varios programas que me consultaron de Miami y de New York, porque tembló la tierra hace un par de días en New York. ¿Y qué se puede esperar? Nada. Tranquilo. Esas son roturas de liberación de tensión, pero no de contacto de placas tectónicas. Miami no espera eso. Pero ese temblor que tuvimos al norte de Jamaica, que estremeció a La Habana, toda Jamaica, estremeció a Haití, estremeció a Honduras, a Guatemala, de 7.7, no te mató una sola persona, ni te tumbó un solo edificio. Porque la zona epicentral es una zona de roca y todo el entorno perimetral era roca. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un evento sísmico en una región donde todo es roca, no hay manera de que la onda se amplifique. Porque la onda solamente se amplifica cuando pasa a través de un terreno flexible que ralentiza su velocidad de desplazamiento. Es como que tú vas en la carretera a 120 kilómetros por hora y de repente llegaste a un semáforo
y tienes que detenerte, tú frenas, pero dejas tu motor encendido. Esa onda lleva toda la energía que la va consumiendo en velocidad. Cuando la onda de corte, que es la que tiene el 70% de la energía elástica de un sismo, y que es la que tumba las casas, la onda P no tumba casa. La onda S es la que tumba casa. ¿Y cuál es la onda S? La que te siente como con una sensación de mareo. Okay. Siempre que tú sientas en tu casa que te estás mareando, después que ha temblado la tierra, esa es la onda S, porque la onda S mueve el suelo en esta dirección y luego en esta dirección, y repite ese movimiento perpendicular. Tu cerebro percibe una sensación de rotación y tú crees que te estás mareando, te agarras de algo. Esa onda S, en un suelo blando, como el de Santiago, La Vega, Bonao, Alcarrizos, Los Prados, San Jerónimo, Los Ríos, Jardines del Norte, viaja a 70, 80, 90 metros por segundo, cuando en la roca que tú tienes en la ciudad colonial o en Gascue o en Naco o en Piantini, viaja a 1300, 1400 y 1500 metros por segundo. Esa diferencia de energía que ahora no la puede usar en velocidad, la usa en amplificación. Entonces la onda, en lugar de ir de manera lineal, amplifica hacia arriba y hacia abajo y hace que el terreno te ondule. Como el suelo flexible admite esa ondulación, en Santiago, en La Vega, en Bonao, en Navarrete, Esperanza, puede ondular, en Santo Domingo Oeste puede ondular, entonces te genera fuerzas cortantes extraordinarias que te comprometen la estructura. El terremoto de México, de septiembre del 85, ¿qué te destruyó? Todo lo que estaba sobre el antiguo lago Texcoco. Por la zona perimetral de roca quedó intacta. El terremoto de Puerto Príncipe, yo hice un inventario durante 10 días de lo que se cayó y de lo que no se cayó con un sistema de posicionamiento global, con un GPS. Sí. Y todo lo que se cayó estaba sobre la arcilla y sobre la arena. Pero en Petionville, donde todo es roca caliza, no había ningún tipo de daño. En Kenkoff y en Fermate, que todo es roca caliza, no había ningún tipo de daño. Y eso lo mismo en Puerto Rico, con el terremoto del 6 de enero del 2020. Hice un inventario. Todo lo que se había caído en Guánica, en Guayanilla, en Yauco, en Ponce, estaba sobre el suelo. Y todo lo que estaba en roca estaba intacto. Por tanto, el daño se refleja en el suelo más que en la magnitud. Y para la gente que está viendo el programa, ¿cómo uno sabe si uno está viviendo arriba de roca o de arcilla? Sencillo. Casi todo el mundo Hay un mapa, tiene o una sea, aquí cisterna. uno lo sabe. Casi todo el mundo tiene una cisterna. Si tu cisterna fue excavada fácilmente con pico y pala, eso es un material flexible. No importa que sea caliche, que sea arena, que sea arcilla, que sea limo. Si la cisterna de tu casa, tú consultas a tu mamá o a tu papá, o a tu tío, o a tu primo, a alguien que vio cuando se estaba haciendo, ¿cómo se cambió? Esa es la pregunta que yo hago a mucha gente en Santo Domingo. Mire que yo vivo por aquí, por tal sitio, ¿cómo es el suelo? ¿Usted tiene una cisterna? Sí. Cuando excavó, ¿cómo usted lo hizo? ¿Con un compresor o con pico y pala? Con pico y pala, usted está en suelo. Porque la roca no hay manera de tú excavar la pico y pala. Ya. Porque es muy rígida. Tú necesitas un compresor y un martillo neumático. Y tú ves esa máquina ahí, por muchos días excavando. Y habrá gente que dirá, pero Siri, ¿qué hago? Yo no puedo mudarme. Y Eso vivo es en verdad. arcilla. Eso es verdad. He tenido embajadores que me han llamado con esa situación, empresarios. Mira, yo tengo mi casa aquí, no me puedo mudar. Entonces vamos a rigidizar la estructura. Mira, este espacio abierto, ciérralo, ponle un muro. Eso se le hizo al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Había una columna aquí, delgada, otra columna aquí, delgada. No. Entonces cogió esto, se revistió de fibra de carbono, que da más resistencia que el acero. Entonces se amplió la sección transversal de la columna, una columna que era así, ahora es así, una viga que era así, ahora es así, y entonces esto que era una columna aislada y esta otra columna aislada, se puso un muro articulado, no en contacto, articulado. Se desnudó aquí el concreto, se desnudó aquí el concreto, hasta llegar a la varilla. Entonces se soldaron varillas desde aquí hasta aquí. Y se vació un muro de hormigón armado. Lo que eran antes 2 columnas, ahora es un muro completo. ¿Qué ocurre? Que cuando venga el sismo y trata de mover, no es la columna que va a responder porque ya la columna no existe. Ahora existe un muro, Claro. un muro rígido. Yo te puedo mostrar una fotografía de la escuela salesiana de Puerto Príncipe, que tenía 4 niveles. El primer nivel era un muro perimetral de bloque. El segundo, el tercer y el cuarto nivel estaba apoyado en columnas. El primero se quedó intacto. El 2, el 3 y el 4 se aplastaron como un sándwich. Ay, Dios mío. Entonces, una señal clara, yo la muestro en las conferencias, diferentes partes del mundo, miren cómo ese muro resistió y miren cómo estos pisos, 2, 3 y 4,
se aplastaron porque las columnas se partieron. Las columnas no son elementos estructurales para soportar cortantes. Están hechas para transmitir carga vertical, que tú le pongas una losa encima y otra losa y esa carga la transmite hasta la zapata y la zapata la distribuye en el suelo. Entonces ahí es donde la gente tiene que ver y las autoridades también, hacer un inventario de todo ese tipo de estructuras y con ese inventario entonces ya tú sabes en tu casa qué tipo de modificación tú puedes hacer para robustecer. No es que tú no puedes construir sobre arcilla, es que tienes que construir de manera diferente, claro, con elementos estructurales que resistan ahora no la carga muerta del edificio, sino la carga sísmica que se va a producir el día del terremoto. Entonces llega el momento del evento, digamos, bueno, ya tú estás en tu casa o estás en algún lugar, ¿verdad? Llega el momento del evento. Mucha gente reacciona de forma distinta, hay gente que sale corriendo, hay gente que no hace nada, hay gente que dice, he escuchado mucha gente decir, hay que ponerse abajo de mesas o abajo de muebles, pero he escuchado a otros, y creo que a ti mismo, aunque no recuerdo bien, decir, no, eso es un error, y el sentido común a mí me dice es un error, si se me va a caer un techo encima, si tiene la fuerza de desplomarse el techo, va a aplastar, la mesa también. Pero he oído sobre el triángulo de la vida. Así es. Y quiero saber si eso es correcto, y si es correcto que me lo explique. Mira, eso es correcto. Fíjate qué ocurre. La gente no le tiene miedo al terremoto. La gente le tiene miedo a morirse en el terremoto. Aplastado, y eso es diferente, aplastado. Claro, ¿Aplastado por qué? O por la losa de techo que cae o por la pared que cae. Claro. Por más fuerza física que tú tengas, tú no puedes aguantar una pared que viene cayendo. Claro. Ni una losa de techo que viene cayendo. En consecuencia, tú debes tratar de ubicarte al lado de un objeto alto, robusto, lo más rígido posible, que sea el que aguante el impacto de esa losa de techo o de esa pared y que disipe la energía. Después que ya impactó y perdió la energía, recuerda que esa losa de techo tiene una energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Tan pronto se desprende, entra en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía, cuando impacte sobre cualquier persona, va a comprimir esa persona, va a provocarle una hemorragia interna y la persona va a morir. Por tanto, tú no debes permitir que el impacto sea sobre ti, que impacte sobre la nevera, o sobre la estufa, o sobre la cama, o sobre el gavetero. Entonces, en tu habitación, ten tu cama paralela al gavetero, de forma tal de que quede un pasillo entre la cama y el gavetero. Si a medianoche hay un temblor de tierra, tú te tiras al piso rápidamente, que si la losa de techo cae sobre la cama y sobre el gavetero, no sobre ti. Y tú estás abajo con la cabeza siempre hacia la puerta de salida, para que no entres en claustrofobia, para tú poder salir. Si lo haces al revés, con la cabeza para acá y los pies para allá, después tú no hayas cómo arrastrarte para salir. La gente aprende a arrastrarse como si estuviera nadando, pero no a la inversa. Bajo ese escenario, entonces, que tú tienes que tener en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, en tu habitación, en tu oficina, la distribución de tus muebles. El mueble más fuerte, más robusto, tenlo cerca del área donde tú puedas estar. Y siempre que tú pases por ahí, dile a tu cerebro, tembló la tierra ahora, me tiro ahí. Que tu cerebro aprenda la información y la registre. Así como tú aprendiste en la escuela primaria, y el profesor te lo repetía todos los días. No se te olvida eso, es una canción. O como el Padre Nuestro, la gente se aprendió el Padre Nuestro y no hay manera de que se le olvide por la repetición. Entonces, esta es una información que tiene que entrar en repetición permanente para que la gente entonces la registre en su cerebro y el día que viene el evento sísmico, no importa dónde esté, va a reaccionar adecuadamente. Mira, ya acabamos, me hicieron la seña, pero hay una cosita rapidito que no quiero que se me pase. Hay unas aplicaciones, creo que es una aplicación que avisa como 10 segundos antes. Android, sí, cierto. En 10 segundos no hay mucho que hacer, pero a mí me parece, y quizás estoy siendo ingenua, como que da cierta esperanza a que en un futuro pueda alargarse ese tiempo, pueda extenderse. Y 10 segundos no hay mucho, pero en un minuto tal vez sí te da tiempo a hacer algo. Las dos cosas son correctas. Primero, sí, el sistema Android te avisa, pero no es que te avisa que va a ocurrir un terremoto. Cuando te avisa, ya el evento ocurrió. Lo que te llegó fue la onda P. La onda P viaja al doble de velocidad de la onda S. Tan pronto la onda P llega, él tiene un sensor que es un microacelerómetro. Y ese microacelerómetro te registra y te dice, viene detrás la onda S. Te da tiempo para que tú te pongas en un lugar seguro. Pero
Google está desarrollando, al igual que Chile está desarrollando, al igual que Japón está desarrollando un sistema de monitoreo de la perturbación del campo electromagnético del planeta Tierra en la zona donde la falla está rompiendo para avisarte con 1, 2, 3 horas de anticipación dónde se va a producir un terremoto. El terremoto de Jamaica 7.7 fue advertido por Google 5 minutos antes porque vieron un cambio de polaridad en la señal. Es decir, lo que es norte es positivo, pasó a negativo, y lo que es negativo pasó a positivo. Entonces están tomando todo el cableado de fibra óptica que lleva voz y data, chequeando la polaridad en la zona de falla geológica. Donde cambia la polaridad es porque hay un proceso de rotura y que viene un terremoto. Eso me encanta. Gracias, Osiris, por Gracias, Leila. Gracias al pueblo dominicano. Siempre contento de conversar contigo y con el país. Gracias, Osiris. Ustedes mantengan la sintonía. Regresamos con más después de esta pausa. No se vayan. Gracias por mantener la sintonía. Esto es Estructuras y vamos a hablar con Mónica Mejía. Ella es psicóloga clínica y de la salud. Ella también es mi hermana. Mi hermanita. Hola, Mónica, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú, Leila? Bien, gracias a Dios. Feliz de verte, aunque sea así. Porque dime, te voy a traer contienda. Es que tú no me visitas ni nada. Mónica, contenta de tenerte también aquí como profesional, sobre todo en estos momentos en que los números de la depresión se han disparado, depresión, ansiedad, otros aspectos relativos a salud mental, después de la pandemia, post-pandemia, no que el COVID se ha acabado, pero bueno, como que ya es más una endemia que una pandemia. Exacto. En todo el mundo. República Dominicana no ha sido la excepción. Y los psicólogos y psiquiatras del país han expresado preocupación por eso, porque parece que no hay no hay un manejo adecuado en algunos lugares, sobre todo para personas de escasos recursos, no hay mucho acceso a opciones para dicho manejo. ¿Qué tú opinas al respecto? Mira, nosotros vimos durante pandemia, o sea, fíjate el contexto. Personas que tenían escape en sus trabajos, tenían escape en la universidad, tener que habitar con su familia 24/7 y que probablemente esa misma familia era detonante de muchísimas cosas emocionales. También personas que se le vio interrumpido un casamiento, el sueño, dice, tú de afuera, tuvieron que dar a luz en plena pandemia. Y todos esos conflictos vinieron creciendo como una bola de nieve. Y nosotros fuimos haciendo como un proceso de contención emocional en todo ese proceso. Pero ¿qué pasa ahora? Todavía estamos sufriendo secuelas de también hacer intervención familiar a todo ese contexto, ¿verdad? Que estamos hablando de, probablemente tuvimos que ver una mayor tasa de violencia intrafamiliar, pero no reportada. Porque si tú ves la estadística, bajaron. Pero uno que lo ve en consulta, no bajaron. Lo que pasa es que no lo reportaban. Había que quedarse, ¿dónde tú ibas a coger? Exactamente. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahora estamos viendo que el mundo laboral ha cambiado también. Ya las personas le están pidiendo que regresen a la presencialidad y se acomodaron, sobre todo esta generación de jóvenes, se acomodaron a los remotos. Entonces hay un proceso de adaptación y una resistencia otra vez a volver a esa presencialidad, a un control de que mi jefe me está viendo todas las horas laborales, y todos esos factores aumentan la tasa de depresión y de ansiedad, y sobre todo en la juventud, donde, hay que decirlo, no hay un sistema adecuado. Y te voy a contar lo que me pasó. Recientemente, una persona vino en un estado, imagínate, un diagnóstico de esquizofrenia y demás, y vino descompuesto, o sea, totalmente desbalanceado. Entonces viene al consultorio, al centro, no era paciente mío, pero viene y no lo recibe. Cuando uno llama el número de emergencia que es su madre, dice, mira, yo no me voy a hacer cargo de ese joven. Llamo a la pareja, yo no me voy a hacer cargo de esa pareja. ¿Qué procede? O sea, a nosotros como personas de salud, ¿verdad? Del sistema sanitario, nos corresponde siempre velar por la vida. Claro. Siempre. Entonces, que uno lo retuvo, buscó manera de ver qué familiar podía venir a buscarlo y hacerle un acompañamiento, porque no estamos hablando de un acompañamiento psicológico, estamos hablando de que había que internar al paciente y que había que buscar un psiquiatra. Llamo al 911 y el 911 me dice, mira, no tenemos nada que hacer. O sea, ese caso no es de nosotros. Claro. Entonces, fíjate, la pregunta es muchísimo más compleja. No, y esa persona llegó a tu consultorio. Yo siempre me he preguntado, es una preocupación que comentaba con alguien en estos días, ¿qué pasa con esas personas? Porque la depresión a veces
lleva a la gente a no querer ni levantarse de la cama. ¿Qué pasa con esas personas que simplemente no van al consultorio? O sea, tú no logras ni que se levanten a ir a un consultorio y los padres o la pareja o alguien ya como que tiraron la toalla y no lo van a llevar. O sea, esos casos son más terribles todavía porque no consiguen la ayuda porque ni siquiera llegan a eso. Exactamente. Entonces, ya vemos que el abordaje no es solamente para el paciente, para saber entender que está sufriendo de depresión, para saber identificarla. No solamente el abordaje ese, sino a la familia. ¿Cómo yo puedo acompañar a una persona que tenga una crisis? Claro. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona que está atravesando por depresión? El abordaje que no solamente debemos hacer nosotros a nivel privado, sino también la invitación a nivel público, o sea, como sistema, es al paciente que lo atraviesa, a los cuidadores primarios y a la familia extendida. Porque es muy fácil decir, mira, párate de esa cama, no sea vago. Claro. Pero eso no está, o sea, eso es contraproducente según las recomendaciones que yo Totalmente. he leído para una persona en ese caso. Aparte de eso, como una persona, no solamente para casos de depresión, ansiedad, sino en general para cualquier tipo de caso relativo a la salud mental, ¿cómo un paciente o alguien que quiere llevar a un paciente a consulta sabe decidir entre llevarlo a un psiquiatra o un psicólogo? ¿Cómo elige? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mire, hay una línea bastante fina porque es un abordaje interdisciplinar, por eso es confuso. Por ejemplo, hay síntomas que le impiden al ser humano ser funcional. Automáticamente el ser humano no puede ser funcional, no se puede parar de la cama, ya dejó de ir al trabajo, puede venir a mí, o sea, como Hay psicóloga. gente que hasta deja de bañarse. Que deja de bañarse, Sí. ya estamos hablando posiblemente de una depresión mayor, puede venir a mí como psicóloga, pero yo voy a tener que referir a psiquiatría automáticamente y trabajar en conjunto. Yo nunca recomiendo solamente ir al psiquiatra. Porque el psiquiatra puede medicar Exactamente. y el psicólogo no puede medicar, eso es una diferencia. Exactamente. Correcto, Pero si tenemos que decidir, imagínate que nunca he ido al psicólogo y nunca he ido al psiquiatra, y estoy atravesando síntomas que no me permiten ser funcional, como pararme de la cama. Oye, estamos hablando de la depresión, pero la ansiedad también es una realidad. Claro. O sea, no puedo estar quieto, siento algo que no me permite ser feliz. Entonces, probablemente tendríamos que hablar de que un abordaje psiquiátrico primero es lo conveniente. Pero ya luego tengo yo que ir a un proceso terapéutico, porque ¿por qué pasan esos síntomas? Claro. Entendiendo que todos los contextos sea un trastorno mental, sea cualquier conflicto emocional, tiene 3 abordajes. Biopsicosocial, eso no lo podemos dejar. No lo podemos No dejar. solamente llenar a una gente de pastillas. Exactamente. Aunque yo leí algo en tus redes que yo no sabía, porque yo sabía lo de la terapia, porque uno lee, ha entrevistado a mucha gente, es decir, que yo sabía lo de los medicamentos, pero yo ayer estaba viendo tus redes y dije, mira, esto es muy interesante. Hay cosas como que uno no toma en cuenta nunca, que pueden afectar la salud mental. Yo no tenía ni la menor idea. Yo leí lo de la candidiasis Ajá. y salud mental. Yo nunca he conocido un médico como que busque. Yo he ido a psicólogo y hasta he ido a psiquiatra. Y nunca he conocido un médico que ni mencione eso. Magnesio y salud mental. Y bueno, no que, según leí en tus redes, no es que el intestino afecta a la salud mental, sino al revés. Pero bueno, otras cosas que pueden tener un impacto y que a lo mejor las causales tienen más que ver con eso que con lo otro. Háblame un poquito. Yo creo que estás dando como en este nuevo paradigma que viene en el abordaje de que el ser humano no es solamente psicológico, tampoco es solamente biológico, sino, como te decía ahorita, es biopsicosocial. O sea, cuando yo tengo un paciente enfrente, yo tengo que entender que es un ser integral. Tú sabes la cantidad de personas que uno ha mandado a psiquiatría, y digo mea culpa, porque realmente uno comienza diciendo, si tiene síntomas de depresión, hay que referir a psiquiatría. O sea, si el ser humano no puede ser funcional. Pero señores, cuando uno comienza a investigar y comienza a entender que tiene una infección que le está afectando el intestino, que es el segundo cerebro de nosotros, que obviamente toda la toxina que puede generar eso, todo el desequilibrio hormonal que puede provocar eso, y que esa es la causa de depresión, ¿tú sabes cómo se aborda eso? Con una buena alimentación y no con medicación. Candida albicans, ¿no es que se llama Exactamente. el parásito? Sí, Que- y se determina con un análisis en uno de esos laboratorios. Esa bacteria la tenemos todos. pero puede ser, se dispara Exactamente. la cantidad. La sí, tenemos claro. todo, pero puede crecer de manera anormal Sí. cuando tú y yo comemos mal, cuando abusamos del alcohol,
etcétera, que eso pasa más de lo que nosotros pensamos. Entonces, obviamente tú vas a tener como nuestros intestinos, nuestro segundo cerebro, y hay el tema ahí que afecta la ansiedad, que afecta la depresión, o sea, la salud mental. Entonces, obviamente yo tengo que ver al paciente cómo está comiendo. ¿Estás durmiendo? Ok, no, tenemos que beber magnesio. Porque entonces ahí ver qué tipo de magnesio tiene que beber el paciente. Y por eso yo creo mucho en esa medicina también integral. Porque no creo, mi rol no es ser médico, ni lo pretendo ser. Pero también una invitación al cuerpo de médico que tampoco descarte el componente emocional cuando ve un paciente atravesando por cualquier crisis emocional o psicológica. Y escuché unos ginecólogos, y algunos ginecólogos con los que he compartido, y uno que fue incluso mi ginecólogo, que me han dicho que también hasta el nivel de progesterona en una mujer puede tener un impacto en su estado de ánimo e incluso provocar un diagnóstico a veces errado de depresión. Totalmente. Y que es importante medirlo y hasta indicar progesterona en algunos casos si el nivel está muy bajo o anormalmente bajo. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Mira, y esa fue mi intención en estudiar psicología clínica y de la salud. Psicología clínica, que es la típica terapeuta que atiende adultos y demás. Pero yo decía, faltaba algo. Y ahí viene la psicología de la salud, que me permite a mí trabajar multidisciplinar o interdisciplinar, mejor dicho, con el endocrino, con el nutriólogo, con la ginecóloga, etcétera. Bien, Mónica, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con más, así que ustedes no se vayan, mantengan la sintonía con nosotros. Gracias por seguir con nosotros aquí en Estructuras. Mónica, hay mucha gente en las redes que dice que son coach de vida y hacen mucha publicidad y se mercadean muy bien y bueno, justo producto de ese marketing hay gente que los elige a ellos antes que elegir un psicólogo. Mónica Mejía es psicóloga clínica y psicóloga de la salud. Y yo no sé, he escuchado a algunos psicólogos que se quejan de que eso es intrusismo, porque a veces el coach, aunque den algunas certificaciones de cursos que hayan hecho o no importa, como que se meten en temas más allá de lo que están certificados por esos cursos a hacer. Entonces, no sé, Mira, ¿debería una persona ir a donde un coach, a donde un psicólogo si se está sintiendo que necesita algún tipo de ayuda en su vida? Tú estás tocando un tema muy sensible para mí y espero que no me acribillen. No, pero es importante porque el tema claro. supone que tú estudiaste psicología también para ayudar a la gente. Exactamente. Nosotros tenemos un pequeño problema y es que yo creo que el coaching sirve en el ámbito organizacional, por ejemplo, para las empresas, para dar ese acompañamiento. Sí, porque hay otro tipo de coaching también que tiene que ver con el aspecto empresarial, que es como diferente. Eso yo lo he visto. Sí. Yo inclusive admiro y apoyo la causa y el objeto del coaching organizacional. También creo que un coach puede ayudarte en un proyecto de vida. O sea, de ver y ver factores donde tú puedes ser fortalecido para crear un proyecto de vida. Pero fíjate, a mí me han llegado casos que ahí es que uno como psicólogo, ¿verdad? Tiene que hacer como una voz de alerta de que es un caso delicado. Por ejemplo, un paciente que estaba atravesando por un proceso de duelo. Y cuando yo hago mi historia clínica, le pregunto si ha buscado ayuda anteriormente. Y me dice, sí, de un coach. Y ahí yo respiro. Y digo, ¿cómo de un coach? Me dice, sí, me dijeron que yo podía ir donde tal persona a hacer un acompañamiento de duelo. Y ahí creo que es un abordaje incorrecto, no debería de ser. Ahora, una cosa es que un psicólogo estudiado y especializado, sea coach también, puede nadar en diferentes aguas, porque está especializado en las dos cosas. Ahí no habría ningún tipo de problema, siempre y cuando tenga sus límites claros. ¿Qué hace un coach y qué hace un psicólogo? Repito, un coach puede acompañarte en un proyecto de vida, puede fomentar, motivar a que tú desarrolles tus capacidades, sea como profesional hasta como persona. Pero vemos también coach dando talleres de sanar tu niño interior. Sí, yo lo he visto y lo promueven en Instagram con publicidad paga. Con publicidad paga. Claro. Eso es una realidad. Entonces, quizá mi intervención aquí es que tengan cuidado, ¿verdad? Que sepan diferenciar lo que es un profesional de la salud, que un coach no es un profesional de la salud, a menos que se especialice paralelo en psicología clínica, por ejemplo.
Entonces, todos los conflictos emocionales, todo el tema de sanar heridas, que eso está muy famoso también a través del coach. Y me voy un poquito más allá, no solamente coach, también influencers. Sí, muchísimos influencers que cobran por libros digitales, por entrar a chats de Telegram, publican de todo en sus páginas y tienen millones de seguidores. No, y retiros. Ah, sí, retiro, claro. Eso es nuevo, retiros de sanar el niño interior y demás. Entonces, la verdad es... Sesiones de meditación con esas mismas personas. Exactamente. Entonces, la recomendación sería leer, ¿verdad?, la biografía del profesional que te va a acompañar y que sea experto en psicología clínica con especialidad en lo que estás buscando. Para, oye, no, ¿qué pasa con ese tema? Que tú abres una cajita de Pandora y luego despachas a la persona a su casa, a su realidad. ¿Y qué hago yo con una cajita de Pandora que explota? Tú estás induciendo a un paciente a una depresión. Claro. Y probablemente una depresión mayor. Y cobran muy caro por ello. Carísimo. Porque esa gente cobra muchísimo dinero por ese tipo de cosas. Carísimo. Mónica, ya que tú mencionaste el tema de los influencers y cosas que son como nuevas, o de esta modernidad, yo siento que justamente en esta modernidad hay como un modo víctima de la generación actual, no necesariamente de la mía, aunque quizás algunos de la mía, porque todavía, como yo nací en el 82, como que todavía yo estoy, millennial comienza en el 80, o sea, sí, yo todavía estoy como en el borde, bordeando los millennial, pero quizás más joven de la mía, que no se veía en la generación de más para atrás, como que todo ofende, todo molesta, generación de cristal, y la que sigue después generación copo de nieve, o sea, no sé, eso es como normal. Mira, definitivamente cada generación trae sus características y nosotros estamos viendo de que estas características son comunes en esta generación, donde se reclaman mucho los derechos, que no está mal, pero hay un tema como... Sí, pero de forma intolerante, porque yo defiendo que tú reclames tu derecho siempre y cuando tú estés de acuerdo conmigo. Exactamente. Si tú no estás de acuerdo conmigo, te acribillo y te avasallo. Exactamente. Inclusive en el mundo de la salud, o sea, te digo yo que estoy como de este lado, vemos personas iguales. El psicólogo debe mantener una posición objetiva e imparcial, pero no, o sea, eso ha salpicado esta generación. El hecho de yo poder tolerar lo que yo considero correcto, pero no tolerar lo que considero incorrecto. Exacto. ¿Okay? Entonces yo sí... Tolerancia selectiva. Tolerancia selectiva. Sí. Entonces nosotros hemos como romantizado esa victimización, donde todo el mundo es culpable de lo que pasa, donde yo no... Ok, yo veo problemas, pero no soy... Es una generación, no quiero generalizar, pero muchos, claro, que nos quejamos de cosas, pero tampoco hacemos muchas para cambiar el sistema. Entonces, tú ves que es mucho hablar y poco actuar. También, básicamente, yo creo que es esa parte de tolerar lo que yo quiero tolerar. Claro, algo así como buenos días, ¿con qué me voy a indignar hoy? Exactamente. Sí, amaneció un día nuevo, deja ver con qué me indigno en la mañana de hoy. Eso es como más o menos lo que está pasando en esta generación. Es la sensación que tengo, tú sabes. Y a la vez confunde y la mucho. Cultura de la cancelación también, no sé, como que a mí me choca. Pero es lo que te digo, ha cambiado mucho. Y tú lo ven también mucho en el tema laboral, de yo no quiero aguantar nada tampoco. O sea, tú analizas currículum de la juventud y tú ves que en 3 años ha cambiado 4 veces de trabajo. ¿Por qué? Porque no quiero aguantar esa cultura. Hay una parte positiva dentro de eso, porque también vemos una generación, quizá antes que la tuya, de que aguantaba en una institución pública 40 años. Sí, pero los extremos son malos también. Exactamente. A mí alguien me dio un consejo una vez, yo cambiaba mucho de trabajo porque no aguantaba disparate, tú sabes. Casi siempre renunciaba de un pique precisamente porque no aguantaba y no estoy diciendo que ahora la aguanto, sino que me manejo con un poquito más de inteligencia, paciencia, aunque ya yo no tengo empleos al día de hoy. Y fue gracias a un consejo que me dio alguien, un empresario muy, muy importante, y me llevé de él porque es alguien muy exitoso. Y él me dijo, piedra movediza no crea lama. Y creo que se entiende, ¿verdad? Lo que quiere decir el consejo. Hay que
mantener cierta estabilidad para... Y sacar raíces. Claro, Y exactamente. no necesariamente el ser emprendedor es malo, pero desde tu emprendimiento también sacar raíces. Y creo Claro. que ese es el reto de nosotros como generación. Aprender a ser pacientes, a sacar raíces y la madurez llevarnos a que no todas las peleas se pelean. valga la Claro, no, repetición. como en el caso de los peloteros, no hacerle swing a todos los lanzamientos, tú Exactamente. sabes, eso es de pelotero novato. El Exactamente. pelotero novato le hace swing a todos los lanzamientos, el pelotero que ya tiene experiencia lo sabe leer y es correcto. Exactamente. O no todos los pleitos se echan, como tú dices, lo mismo. Mónica, ya llegamos al final, si tú puedes dar tus redes sociales y cómo la gente te contacta para en caso de que necesite una consulta, ¿dónde estás? Excelente. Nosotros tenemos el centro de Psicomed, que es un espacio de salud integral, como hablábamos ahorita, desde un abordaje multidisciplinar, interdisciplinar. Entonces estamos en el sector Serayes y toda la información está en mis redes, que es @PSI de psicología, psi.Mónica Mejía. Bien, gracias. Mi niña querida, mi hermanita bella. Ya creció. No, para mí no. Para mí nunca vas a crecer. Para mí es mi hermanita linda. Como nosotros los hijos, para nuestros Ajá. padres tengo 40 años, pero para mi mamá, ya tú sabes, soy su niña todavía y siempre va a ser así. Gracias a ustedes por la sintonía. Como todos los sábados a las 3 de la tarde estamos aquí, pero también tenemos una retransmisión a las 12 de la noche por CDN Canal 37 y en todas las plataformas digitales. Estamos aquí también el próximo sábado, que esperamos contar con ustedes de nuevo para otra entrega de este programa. Mientras tanto, deseamos que tengan un excelente resto del día. Bye bye.